Muy buenas noches, una semana más. Estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrillo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Que parece que estos días nos ha dado una tregua el verano para venir ahora con más fuerza, ¿no? Sí, hombre, que un fresquillo de vez en cuando Se agradece, ¿no? se agradece mucho. Programa número 148. Estamos ya a mitad de junio. Estamos ya casi comiéndonos ya junio para empezar a no meternos en lo más gordo del calor, ¿no? La semana que viene ya empieza oficialmente el calor. El verano. El verano, sí. Vamos a hablar de un tema que ha ocurrido de los laboratorios CINFA, ¿no? Que la gente sabrá lo que es el medicamento el lorazepam, que lo toma muchísima gente, un antidepresivo. Por parecer, hay otro medicamento de la misma fábrica, de la misma empresa, que es muy parecido, como ahí lo estáis viendo, y ha producido algún error, ¿no, Antonio? Sí. La noticia que ha salido en la prensa se refiere a que un ansiolítico, un medicamento para combatir la ansiedad, el lorazepam, pues se ha confundido con otro medicamento, la loratadina, del mismo laboratorio, que tiene prácticamente el envase, el mismo color, los mismos dibujitos y casi las mismas letras, varía por supuesto el nombre, total, pero es muy parecido y ello ha dado lugar a confusión en una persona que parece ser que se ha dado más confusiones, no solamente con este medicamento, con otros que tienen diseños parecidos y entonces pues la dosis que tenía que tomar de un medicamento se la ha tomado de otro y esto puede producir problemas y entonces pues se ha dado una voz de aviso, ¿no? Un poco como de alarma, que hay que tener precaución a la hora de diseñar medicamentos que se puedan hacer confundir a las personas. Esto ha ocurrido aquí y hay una farmacéutica que también ha salido en la prensa, en la cual, como ha visto que sobre todo también en los tratamientos para los niños puede haber confusión, pues ha diseñado unas pegatinas para colocarlas en los envases. Pegatinas de diferentes colores, por ejemplo, el color rojo indica que es para la fiebre, ese medicamento, el color verde significa que es para la tos, un medicamento para la tos, y el color azul, esta pegatina de color azul, es para los antibióticos. De tal manera que ya con eso la madre, o en fin, o el familiar que está a cargo de los niños, tiene un apoyo para no confundirse. Para ello también se recomienda, para evitar confusiones, siempre hace mucho tiempo se recomiendan también los pastilleros. Todos recordarán que uno cogía en un vasito o en una tacita, ponía las medicinas, pues hay ya unos pastilleros que venden en la farmacia, en los cuales es muy fácil porque cada día de la semana viene reflejado aquí Tú preparas el lunes las pastillas de toda la semana. Exactamente. El lunes, un día de la semana, todo, en fin, cuando vas al médico, el miércoles, jueves, el lunes, cuando te has ido al médico, dice, pues para toda la semana has comprado pastillero en la farmacia, coges y entonces en el pastillero, ya digo que cada uno tiene su nombre, conforme saca uno va bajando el siguiente y en el pastillero, además del nombre, pone aquí desayuno, mediodía, almuerzo y cena. Viene aquí y entonces pues tú lo único que tienes que hacer es sacar introduciendo en cada sitio. Y ya no te olvides, nunca te equivocas. Tú coges tu cajita de pastillas, que digo yo, esta misma que ha dicho, loratadina, que tiene que tomar 2 al día, pues pone desayuno, cena, conforme, ya está, ya la tiene. La siguiente cajita, y va poniendo y te quitas de lío. Esto es muy importante, sobre todo cuando son personas que son atendidas por diferentes ayudantes, sí, enfermos que son atendidos por diferentes personas, que muchas veces se hacen un lío. Mira, esta la tiene que tomar así, esta la tiene que tomar asado. En un papelito no lo entienden. Entonces, de esta manera, mira, aquí te dejo toda la medicación para toda la semana. Alguien se la ha preparado, en la misma farmacia te pueden, si tú no entiendes, te lo preparan perfectamente ellos y ya está. Pero en fin, al final tu hijo, tu sobrino, tu nieto, te los preparan y se quita estas confusiones que puede haber muchas veces en la toma de medicamentos. Muchas veces son cuestiones fáciles de solución y te evita muchísimos problemas. Lo hemos dicho muchas veces, en medicina se da mucho, y ya lo voy a repetir, una cosa que le escuché a una concejal del Ayuntamiento de Villamartín en una mesa redonda que tuvimos, en donde decía que muchas veces pequeñas soluciones permiten arreglar grandes problemas.
muchas veces una pequeña información o una pequeña actuación te quita muchos dolores de cabeza. Antonio, estamos ya en verano. Como tú bien sabes, cuando llega verano siempre tenemos la problemática constantemente, anualmente, de que hay camas que se cierran, hay plantas que se cierran, hay médicos que se van evidentemente de vacaciones, pero ahora ha salido una noticia en prensa de que casi 2.500 MIR del último año van a hacer las funciones de médicos de atención primaria este verano. Hay un problema gordo desde hace mucho tiempo que lo están denunciando los colectivos sociales, los mismos colegios médicos, sindicatos y la propia administración sanitaria, y es que faltan médicos en España. Se han jubilado muchos médicos y no se han sido repuestos en la misma cantidad. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el verano o llegan las vacaciones de Semana Santa, pero sobre todo en verano, que son varios meses, pues los médicos, como todo el mundo, cogen vacaciones con sus hijos. Los hijos les dan vacaciones, por ejemplo, en los colegios y aprovechan julio, agosto fundamentalmente para irse de vacaciones con sus hijos. Porque si la cogen al mejor en mayo o en abril, los hijos están en la escuela. Entonces, y los hijos, cuando se van de vacaciones, se va toda la familia, no se van a ir unos y otros no. ¿Qué ocurre? Que normalmente en situaciones normales hay una plantilla médica y después hay médicos de apoyo, normalmente son los últimos que han terminado hasta que sacan sus oposiciones, que sustituyen cuando hay una baja laboral, cuando alguien está saliente de guardia o en vacaciones sustituyen a los médicos titulares. Pero como faltan médicos que suplan a los que se han jubilado y además ha habido un problema hace 4 años con la COVID, en la cual los médicos que se tenían que incorporar a hacer la especialidad se incorporaron más tarde, se incorporaron en septiembre, pues ahora terminan en septiembre. Si terminan en septiembre, los meses de julio y agosto, que antes se suplían con estos médicos que terminaban en mayo, pues no están, porque hasta septiembre no están disponibles. Y se juntan el problema de escasez de médicos con los médicos que no se incorporan, los médicos organizados hasta septiembre. Es un problema que se lleva denunciando por los colegios de médicos y sindicatos desde hace mucho tiempo. Pero el problema está ahí. ¿Qué significa esto? Significa que este verano plantean todos los sindicatos y propia administración que va a haber centros de salud con menos médicos de lo normal y algunos consultorios en algunas localidades se van a cerrar. Se van a cerrar porque no hay médicos para poder estar en ese consultorio y cuando alguien se ponga enfermo va a tener que acudir a pueblos más cercanos. Eso aquí, por ejemplo, en Ubrique, te tiene la ventaja de que toda la plantilla está cubierta. Y aunque una parte de la plantilla se vaya en julio, por ejemplo, queda a la otra parte y se va en agosto, queda decir que no hay un problema de escasez de médicos. Pero hay localidades que sí, que van a notar una gran... Sobre todo el problema está en la costa. En la costa, como todos sabemos, son zonas donde aumenta mucho la población. Triplica incluso. Claro, y entonces pues no hay médicos suficientes y allí se puede tener más problemas que en zonas donde, por ejemplo, es al revés, que baja la población porque no es zona de costa, no es zona de veraneo, y entonces se quedan vacías porque se van de vacaciones. Antonio, hablábamos en varios programas, hemos hablado de que el COVID ha venido para quedarse, es una enfermedad que ya está dentro de como decirlo, de la tipología de las enfermedades que hay, está dentro ya del tema, ¿no? Pero al parecer ahora mismo, estas últimas semanas está subiendo a niveles grandes, ¿no? A casi un 30%, ¿no? Bueno, en las noticias que tenemos es que últimamente, hace un par de semanas, ya se había visto, bueno, un poquito antes, ¿no? Hace ya algunas semanas está viendo un repunte que va aumentando la incidencia de COVID. Tanto es así que ha aumentado en la última semana un 30% respecto a la semana anterior. No es que sea una cantidad exagerada, porque creo que estaba aproximadamente en un 75 casos por 100.000, que supone 7 casos por cada 10.000 habitantes, pero eso está aumentando y lo que implica que muchos resfriados propios de esta época, porque ya por la noche refresca, por la día hace sol, se me resfría con el cambio de... Pues a lo mejor es COVID. A lo mejor es COVID. Entonces la única forma de saberlo es haciéndose el test. Que ya en muchas farmacias pues parece ser que
que en ocasiones se ven con dificultades que se la agotan. Me estuvieron comentando la semana pasada que había farmacias en algunos puntos de la sierra que estaban prácticamente agotados los test de COVID, porque la gente se encuentra cualquier síntoma, lo primero que tira será COVID, sobre todo para no poder contagiarlo a personas mayores o ese tipo de... Claro. Entonces el test es la única forma de saber si es COVID o no. También hay que decir que también, aunque en menos proporción, también hay casos de gripe, fundamentalmente gripe A, y que tienen los mismos síntomas que el COVID, pero también es igual de contagioso. Así que lo que sí se ha visto que aunque ha aumentado los casos de COVID, no ha aumentado tanto en los ingresos hospitalarios, seguramente debido al efecto de la vacuna que hace que esta infección por COVID no sea por supuesto, tan grave como cuando se inició, que no había defensas ninguna. Y la mayor parte de los casos que ingresan en el hospital es por neumonía, que como todos sabemos, la neumonía es una de las principales consecuencias tanto de la COVID cuando avanza como de la gripe. Una de las complicaciones de la COVID y de la gripe más importante es la neumonía, que a veces pueden dar graves problemas. La verdad que, como dijimos, el COVID ha venido para quedarse y está aquí. Sí, que sobre todo, como tú decías, dice, bueno, pero el COVID, como yo ya me he puesto 3 vacunas, es como una gripe, no, sí, pero bueno, que se la puede contagiar a su padre, a su madre, a su abuelo, a alguien. El que piense eso, también la gripe te vacuna y la coge. Y que aunque tú atenúas lo que son los síntomas, pero estás contagiándola. Exactamente, se la puede contagiar a una persona diabética, a una persona que padezca de corazón, familiar, o que coincida en el autobús, que coincida en el mercado, que tú no la conoces de nada, o puede ser conocido. Puede ser tu abuelo, tu padre, tu madre, tu tío o el vecino. Es decir, que aunque a ti no te afecte gravemente porque estás vacunado o porque eres joven, pero todo el mundo no es como tú. Otras personas pueden tener una mayor sensibilidad a tener problemas. Así que cuando tengamos dudas, hacernos la prueba y ponernos nuestra mascarilla. La verdad que no es tampoco tan complicado tener esas medidas de... Recordemos que la mascarilla para no infectar, si yo estoy infectado y no quiero infectar a otro, es la llamada quirúrgica, que es la verdecita. Si yo no quiero exponerme, dice, bueno, y si hay alguien tosiendo y tiene COVID y no es alergia, lo que sea, yo por lo que sea me voy a proteger porque yo soy diabético, soy hipertenso o porque tengo miedo. Entonces me tengo que poner la FFP2, que es la blanquita esta, la de cucurucho, la de pato, que es un poquito más, la de pato que le llaman, que es un poquito más cara, esa me protege a mí. También protege a los demás, tiene la doble. Antonio, hay que ver. Esa me protege a mí. Parece que hace un siglo que pasó esto y encontrar mascarilla era casi un mundo y ahora vas a la farmacia y las mascarillas las hay por castigo, por decirlo de una forma, ¿no? Que quiero decir que afortunadamente la enfermedad está más o menos controlada. Sí, y además ya hay también una cultura de la mascarilla. Claro. Que antes ver una mascarilla era rarísimo. Y decía, bueno, a menos que alérgico al polen, algo, pues decía, a veces que tiene una enfermedad. Y hoy ya día no, dice, ¿no? ¿Será alérgico? ¿Será que tiene algo? ¿O no querrá contagiarse él? ¿O no quiere contagiar a los demás? Pero ya casi se ve... Ya hablamos en uno de los programas hace ya tiempo de la cultura, este tipo de cultura que hay, sobre todo en Japón, que va a la gente, me imagino que por la polución, por las alergias, la ve la gente con la mascarilla y lo llevan de una forma totalmente normal, que no van estigmatizados, sino lo ven con normalidad, y aquí en España está ocurriendo afortunadamente también eso, ¿no? Sí. Que alguien lleve mascarilla significa que no se quiere exponer porque tiene algún problema que puede contraer la enfermedad y yo no quiero exponerme porque voy a ir en un autobús donde hay mucha gente. Yo qué sé si alguien está tosiendo allí porque se ha tragado un poquito de saliva y le ha dado tos, que puede ser. Claro. O si es alérgico, o es que tiene COVID, o tiene algo. O mira, o se ha tragado un caramelo y le entra todo, yo qué sé, por decirte. Y yo no me quiero exponer porque soy diabético, soy hipertenso. O lo que sea. O me da la gana de ponérmela y me la pongo y ya está. Antonio, cada vez en esta sociedad hay más hipocondríacos. ¿Por qué? Bueno, la hipocondría, todo el mundo sabe que es un miedo exagerado a enfermar o a coger una enfermedad o cualquier síntoma o cualquier señal que tiene le da una gran importancia. Dice, bueno, pero eso ha existido siempre. Hay obras de teatro sobre esto, demás muy antiguas. Esto, sí, por supuesto, siempre ha existido, pero ahora todos los estudios demuestran que es más frecuente. ¿Por qué? Es sencillo. Una de las cosas es los medios de comunicación, sobre todo Internet. Hay una información sobre cualquier cosa que antes no la había. Entonces tú coges a través de un buscador en Google o, en fin, o lo que sea
y te dan 40.000 referencias. Después hay otra cosa, que no solamente Internet, la televisión, la radio, a la prensa, nos dan muchas noticias de que epidemia de cólera aquí, epidemia de no sé qué, el COVID que no sé cuánto. Todo esto te va sensibilizando. Y si es con los niños, no digamos. El niño se roza un poquito, el niño sale llorando, corriendo a la escuela a la maestra, pupa, pupa, pupa. La maestra al principio decía, nada de culito de rana, con esto se sana. Pero ya no, ya eso a los niños no les vale. Échame aquí, nada, no se le ve nada. Échame aquí mercurio, bueno, algo aquí, una tirita. Niño, ¿pero dónde? Si yo no te veo nada. Sí, aquí, señorita, aquí. Pues le tiene que poner la tirita. Y cuando no, pues la tiene que llevar a la madre tiene que venir, o el padre, llevar los consultorios. Para nada. Tiene. Lo que sí es cierto, Antonio, que los niños cada vez, el umbral del dolor procede de una forma, lo tienen cada vez más bajo. Quiero decir que con cualquier cosa ya, hay que me duele esto, que me duele otro. Yo creo que de la misma cultura que tú dices, de lo que están viendo, el bombardeo que tenemos con los medios de comunicación, de información, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro. Los pediatras es muy frecuente que comenten que a través de la tele, de los medios de comunicación, sobre todo Internet, las madres cuando llevan los niños al pediatra, pues ya llevan casi el diagnóstico hecho. O sea que después no coincide. Te vienen diciendo, mira, pues mi niño tiene esto. Pues señora, ¿para qué viene usted, no? No, o piensan que puede tener algo porque lo han dicho, porque lo han comentado. Bueno, eso, el me dijeron, mi primo tuvo, mi sobrino tuvo, mi hijo tuvo. Total. Pero ya no solamente los niños, los adultos. Los adultos igual, con tanta información y con el estrés, con la ansiedad, pues cualquier síntoma, pues ya le empieza a dar vueltas y coge un miedo exagerado. Esto es un problema. Los médicos comentan que es un problema, sobre todo, para dos cosas. Sobre todo para la persona que lo sufre, porque sufre muchísimo. Sufre mucho. Woody Allen, este famoso director de cine y actor también, sufre de hipocondría. Un filósofo, Kant. Sí, hace ya, Immanuel Kant. Pues sufría de Immanuel Kant, tenía hipocondría. Es decir, que personas cultas, personas, pues... Y después sufren. Y lo que me voy a referir, esto tiene, la solución es cuando usted tenga, el problema es que van al médico, masifica las consultas, hay 8 o 10 personas que hacen consultas como si fueran 200 personas, la consulta que ya están así, pues se ponen más todavía. Y al final no tiene nada. Y entonces los médicos no tienen tiempo. Al hilo de lo que tú dices, yo estuve viendo un reportaje del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. TOC. Tú me estabas hablando de la película que era TOC. No, del trastorno obsesivo compulsivo. Y es también que tenemos que hablar un día, yo creo que si quieres otra semana más hablamos del tema este. Parece de risa, pero es un trastorno al que lo padece fastidioso, ¿no? Entonces dices, esas son tonterías de la gente, pero la que lo tiene, el trastorno lo sufre y es gordo. Entonces, aquí la solución, en el caso vamos a hablar de la hipocondría está en no hablar de enfermedades con la gente. Hombre, un comentario así, vale, como todo el vida de Dios, ¿no? Pero no, cada vez yo tengo, y lo tuyo también lo tenía, mi padre también lo tenía, fulanito pues lo voy a tener, ¿no? Y todo el día está pensando, y cuando no, revisando Internet, y cuando no yendo al médico. Internet, vamos a dar un consejo, yo creo que es lo peor que hay para mirar una enfermedad, porque siempre te pone lo malo, ¿no, Antonio? Claro, y el problema es que tú no sabes ni quién le ha escrito eso, a veces te sabe quién decir, pero otras veces es un gazpacho que han cogido de aquí y de allí y han formado un artículo. Y entonces... Y además que tu caso es muy particular. En Internet no te pregunta si eres diabético, si tus familiares lo han tenido, si eres hipertenso, en fin, de eso no sabes. Internet te pone ahí de una forma que... Me llamó la atención el reportaje que vi porque, la verdad, es un chaval joven, más preparado, con su estudio y sus cosas, que no entraba en la farmacia por obsesión. No entraba lo que es las alcantarillas, tenía que pasar de espalda. En fin, una serie de cosas que uno se lo puede tomar a risa, pero para ellos no es nada... Es un drama. Para ir a la familia. Y más, perfectamente consciente de que es una tontería, pero es que no tenían la necesidad de hacerlo. Sí. O de no hacerlo, vaya. Es un trastorno que ya, como no vaya a un psicólogo, hay veces que no se te quita. Pero que de todas maneras tú puedes poner de tu parte, no hablando de este tema, no leyendo de este tema, claro, entrando en Internet. Y después, si a pesar de eso sigue que no puedes vivir, que te despierta, que estás todo el día pensando, que no disfrutas de la vida, ve a un psicólogo, claro, que poco a poco te irá estructurando el pensamiento. Antonio,
nos queda poco tiempo, pero vamos a dar una pincelada al tema de la Consejería de Salud, que nos quedan poquitos puntos, pero algunos muy interesantes. Uno de ellos de los que ustedes también le presentaron era que se diera más información en papel, por radio, por internet o cualquier medio de comunicación sobre enfermedades más frecuentes, optimización de los recursos sanitarios y sobre cursos, talleres y otras actividades que se impartan en el centro de salud, ¿no? Sí, unas cosas que dicen... En definitiva, divulgar, ¿no? Sí, divulgar. Es importantísimo para evitar la masificación de las consultas, los malos entendidos, la relación médico-paciente. Y una de ellas es que a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión local o comarcal, hojas informativas elaboradas por los propios médicos de cabecera, no sacadas de cualquier manera, pues tener contacto, reuniones con las asociaciones de vecinos y demás, y con otras entidades, tener contacto directo, donde se exponen los problemas, se aclaran cosas, y después se da por escrito. Nos cuesta trabajo, hay centros de salud que lo hacen y otros que dicen que lo hacen pero no lo hacen, ¿comprende? Y entonces lo que se pide es fácil, no cuesta dinero. Y además, si se pide colaboración a los colegios para que dejen el local, para las AMPA, para tener una reunión con las AMPA, a los ayuntamientos con los colectivos, te lo dan. Te lo digo por experiencia propia, que yo todo el apoyo que he pedido a los colegios, a las entidades de aquí de asociaciones de vecinos, de colectivos de cualquier tipo, al ayuntamiento, no he tenido nunca ningún problema. Te hacen las fotocopias, te dan el local, cualquier cosa que tú necesites. Es decir, que eso es muy fácil y te ahorra mucho tiempo, te evita muchas consultas, porque ya las personas no van para eso a las consultas, y muchas de las consultas que eran presenciales, muchas veces haces ya por teléfono, como ya tiene información, mire usted, ¿está de acuerdo? Pues esto, lo otro. Y ahora, eso sí, cuando a ti te duela el oído, cuando te haya caído algo en el ojo, te duele la garganta o te duele la barriga, tienes que ir al médico porque eso es presencial. Claro. Ahora, muchas consultas pueden ser telefónicas. Yo no comprendo cómo solamente se dan 5 o 6 consultas telefónicas al día, cuando la mayoría o una gran parte de las consultas telefónicamente son preguntas y cosas que se pueden hacer por teléfono. Ahora, eso sí, cuando te tengan que ver la barriga, el oído, la garganta, o un tema que haya que dialogar mucho, que relleve, eso sí tiene que ser presencial. Pero esas son las menos. Esas son las menos. La mayoría se pueden solucionar telefónicamente, para arreglar un papel, para un análisis, resultados de pruebas, perfectamente por teléfono, y deja espacio para que las presenciales, el médico tenga tiempo de tocarte la barriga, de verte el oído, o, en fin, o de charlar contigo de un tema muy importante y particular que necesita ese contacto directo. Bueno, ya cerramos, que se nos acaba el tiempo. Otro de los temas que se trató fue la libre elección de médicos, ¿no? Sí, es fundamental. Donde, por ejemplo, localidades donde solamente hay un médico, ahí no puedes coger. Tienes que procurar llevarte bien con el que hay, ¿no? Viceversa. Pero donde hay 2 médicos, o 3, 4, 5, 6, 8 o 10, la libertad de elección de médico con cualquiera de ellos es primordial. Es primordial. Si algún médico, por lo que sea, tiene el cupo cerrado porque tiene, en fin, vive en la localidad, la gente lo conoce, tiene mucha experiencia y todo el mundo se quiere ir con él, pues a lo mejor ese cupo está cerrado, no puede atender a todo el mundo, está lógico. Pero de los que quedan, de los médicos restantes, tú debes coger cualquier tipo de médico, no te deben limitar, porque la libertad de elección de médico es fundamental, es un derecho que tenemos todos. Eso dice, no, de 10 médicos no es que puedes coger a 2. Los 2 que puedes coger a 3. Es un rollo. Es un rollo. Es decir, que los médicos, cuando tienen cupo libre, todos deben estar a disposición. Y si alguno, por lo que sea, tiene pocos cupos porque nadie lo quiere, no por nada, no porque sea más guapo ni más feo ni nada, sino porque es un médico que está sustituyendo, que cada mes viene uno diferente, y en este cupo cada mes hay un médico diferente, pues yo no quiero ese médico, no porque sea él, sino porque a mí va a haber otro, y a mí va a haber otro, por muy bien que me haya tratado. Entonces, ahí hay que tomar medidas de que ese cupo se cubra adecuadamente por un médico fijo o de larga duración, y si por cualquier motivo hay una excusa de que no puede ser, pues por lo menos darle otro tipo, además, darle más casos de personas sin cita, sin números, para que atienda la urgencia, porque si no, ese médico que nadie quiere va a estar así todos los días sin hacer nada. Y el trabajo lo están haciendo los demás. Claro. Entonces, trabajo burocrático, trabajo de otro tipo, dárselo para compensar. Como siempre hemos dicho, son peticiones o cuestiones bastante fáciles de resolver. Y si no se pueden resolver, que digan el por qué no. Claro, pero te he dicho que son prácticamente fáciles de resolver. Bueno, Antonio, el tiempo se nos acaba, yo creo que nos pasa incluso del límite. Como siempre,
Anulen la cita, Antonio. Por supuesto. El mensaje fundamental que nos ha pedido la Administración Sanitaria y que Canal Sierra de Cádiz está colaborando enormemente con ellos, todas las semanas, para que se anulen las citas. Si no puedes acudir al médico. Si no podemos acudir y otra persona lo va a agradecer. Pues nada, nos despedimos y si ustedes quieren, y el doctor también, por la semana que viene volvemos.